Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Fiat 500. La suspensión de estos coches pequeños es bastante fuerte. Es una pena que la rótula estándar no sea reemplazable, al igual que los bloques silenciosos. Pero al menos están disponibles en un diseño, casi original, de Magneti Marelli. El recurso incluso en las carreteras rusas es de 50 a 80.000 kilómetros. El bloque silencioso trasero suele ser el primero en fallar, el delantero es notablemente más confiable y la rótula es condicionalmente eterna en automóviles con más de 200 millas, todavía se pueden encontrar originales, los soportes de los puntales son bastante débiles, pero las principales quejas provienen de los propietarios de 500 eléctricos y de automóviles estadounidenses con transmisión automática, allí la carga es mayor. La estructura de los soportes incluso se reforzó un poco, pero no lo suficiente, los soportes todavía se mueven poco. La cosa se complica por el hecho de que los estadounidenses no tienen soportes deportivos de Abarth, solo son adecuados para las versiones europeas. Con la suspensión trasera todo es bastante sencillo. Es necesario cambiar los amortiguadores y sus casquillos a tiempo. Los bloques silenciosos de la viga son fuertes, si no se estropearon durante el reemplazo y los resortes no se hundieron, es casi seguro que los originales todavía están allí. Los resortes de los 500 normales son bastante blandos y débiles, hay variantes que se rompen debido a la corrosión con un kilometraje superior a 100.000. En los Abarth los muelles son más rígidos y las averías son raras. Pero allí la suspensión suele viajar notablemente menos y las llantas con bujes ya son consumibles, mientras que en las versiones normales los bujes, aunque bastante débiles, suelen superar los 150, y las llantas con neumáticos estándar son difíciles de abollar. La dirección aquí es asistida eléctricamente y la más sencilla, con un motor en la columna de dirección y un engranaje helicoidal. El euro está bastante fuerte. Para tiradas largas se recomienda renovar el lubricante interno, especialmente en regiones frías. Cuando pierde sus propiedades, se siente que la fuerza se vuelve más tambaleante debido a la fricción en la caja de cambios. A veces aparece un problema típico de los Fiat con el sensor de par y ángulo de rotación de la dirección asistida eléctrica. Este problema es típico de ejecuciones superiores a 150 y rara vez aparece antes. Pero si el volante vibra al girar, como el motor de vibración de un teléfono, o el esfuerzo simplemente aumenta, esto generará grandes gastos. Puedes buscar el sensor, los reacondicionados se venden por unos 50 euros, uno chino nuevo cuesta 120, pero en cualquier caso existe el riesgo de comprar uno incompatible. Y el montaje y desmontaje de la dirección asistida eléctrica también cuesta un poco. Un euro nuevo cuesta más de 1.000 euros, lo que resulta inaceptable para la mayoría de propietarios de coches. El único sustituto producido por General Ricambi Spa es 2 veces más barato, pero no está claro qué pasa con la calidad. Las puntas y varillas de dirección son débiles, es necesario cambiarlas cada 40 a 60.000, incluso en el modo ciudad promedio. Si conduce mucho sobre tierra, entonces con más frecuencia. Si circula por carreteras excepcionalmente buenas y utiliza el volante con cuidado, utilícelo con menos frecuencia. El bastidor en sí también es bastante fiable. Solo fallan los casquillos laterales, pero reemplazarlos por otros de fluoroplástico es ahora una operación económica y ha sido adoptada por la mayoría de los servicios. Dado que los coches tienen tracción delantera y son muy compactos, no hay dificultades especiales en el diseño. Todo se hace con un buen margen de seguridad. Solo hay un problema: encontrar un coche con transmisión manual normal o automática normal no es tan fácil. Lo más probable es que tengas que aceptar el hecho de que hay un robot en el coche. La mecánica está representada por cajas de las series C510, C514 y C514R. Se trata de unidades muy compactas y bastante antiguas. La caja más joven de la serie, la 514, se instaló en casi todos los motores atmosféricos con un par de hasta 150 Nm. Se trata de una caja de cambio sencilla de 2 ejes, normalmente de 5 velocidades, pero también existe una opción de 6 velocidades. La transmisión del cambio es por cable, con un enlace no muy bueno,
y también es propenso a agriarse durante los tiempos de inactividad. Una de las sorprendentes desventajas del C514 es su extremadamente pobre rodamiento. Todas las versiones anteriores a 2012 estaban equipadas de serie con rodamientos de bolas con jaula de plástico. Solo los motores más potentes, para esta caja es 1.4, tenían motores de rodillos o de bolas con un separador de metal en el extremo frontal o inferior de los ejes. El cuadro se completa con un diferencial bastante débil y cojinetes de diferencial cónicos con una vida útil limitada, aproximadamente 150.000 kilómetros antes de que aparezca el juego. Como resultado, el aullido de la caja y el característico sonido diésel no son infrecuentes. A menudo puede tener tiempo para sustituir un juego de rodamientos por rodamientos de rodillos, ya que están en oferta. Pero no es muy barato y las medidas preventivas son impopulares. Los sincronizadores también están lejos de ser ideales, pero ya no sirven 150, sino 200.000 o más. Lamentablemente, las fugas de aceite se producen con regularidad y cualquier disminución del nivel perjudica gravemente la lubricación del diferencial y provoca que los ejes de los piñones se atasquen. No se escapan de inmediato, pero su daño puede causar un mayor ruido en giros rápidos. El C514R, como se puede imaginar, es una versión mejorada del normal, estrictamente para motores 1.4 de 16 válvulas. Presenta un diferencial ligeramente diferente y casi con seguridad cojinetes reforzados en el extremo delantero de los ejes. Por lo demás todo es igual. La misma caja sirve como principal para los robots LSPED. La caja de cambios manual siglo 510.5 tiene un diseño completamente diferente. Una caja de este tipo sigue siendo bastante compacta, pero oficialmente tiene un par de 210 Nm, pero en realidad puede soportar más de 300, lo que es suficiente incluso para los Abarths muy potenciados, en los que se encuentra principalmente. Sin embargo, el 510 viene con motores 1.4 y 0.9 en versiones posteriores. Eso sí, es más fiable que el 514, sobre todo cuando se trata de trabajar con un motor atmosférico simple. Es una lástima que en la parte trasera de los ejes haya cojinetes con una desafortunada jaula de plástico, que inevitablemente se desmoronará con el tiempo o bajo cargas elevadas. El diferencial C510.5 se adapta bien a motores relativamente débiles, pero no tolera el par de motores impulsados a 180 a 190 caballos de fuerza. Sin embargo, hay muchas ballenas para esta caja que eliminan este problema, porque el C510 se encuentra a menudo en Alfa Romeo 156 con motores 1.8 a 2.0 y es muy popular en tuning. Lo conveniente es que, en lugar de una C514, una caja de este tipo es casi atornillable y una usada cuesta lo mismo, si no menos. El embrague y los volantes de todas las versiones no causan problemas innecesarios. El único inconveniente es el recurso. En los automóviles con motor 1.2 suele ser menos de 60.000, lo cual es bastante para los estándares modernos. Si no tienes suerte, tendrás un Fiat 500 con transmisión automática. Más precisamente, con un robot. Aquí es casi como un Graciano de carreras, pero de Magneti Marelli, y se llama LSPED CAC328 o Dualogic, según el mercado. Solo los propietarios de raros coches americanos en nuestra zona tienen suerte, tienen un Aisin F21-250, automático, completo, una versión junior del conocido TF80SC. Los robots, como se mencionó anteriormente, se basan en la mecánica de la serie C514R para un embrague de 200 mm en automóviles con motores atmosféricos 1.2 a 1.4 y C510.5 para Abarths. El accionamiento del embrague es hidráulico, al igual que el accionamiento del cambio de marchas. Los sincronizadores están reforzados respecto a la caja de cambios manual. La última versión del robot resultó ser bastante confiable e incluso bastante conveniente en el uso diario. Pero en términos de facilidad de uso, una caja de este tipo no se puede comparar con robots con dos embragues o una transmisión automática clásica. La caja no solo tiene un diseño muy simple, sino primitivo, sino que la selección del aceite tampoco fue exitosa.
Tutela Car CS Speed simplemente no funciona en temperaturas bajo cero. Si el aceite es viejo, incluso en cero se espesa tanto que la bomba puede fallar. Nada impide el uso de aceites con las mejores características a baja temperatura, pero los experimentos son realizados únicamente por residentes de Siberia, donde Tutela se congela en invierno, de modo que el robot funciona solo después de una hora de calentamiento. El resto simplemente cambia el aceite italiano con regularidad y trata de conducir menos en invierno. A pesar de lo primitivo de un robot con un solo embrague, estas cajas tienen muchos puntos débiles y posibles averías. El acumulador hidráulico está envejeciendo gradualmente y, si no se cambia a tiempo, la bomba de aceite puede averiarse. Y si la bomba de aceite funciona con demasiada frecuencia, es mejor probarla y reemplazarla según sea necesario. El embrague dura bastante tiempo si el coche se conduce en terreno llano y todo está en buen estado. Pero esto no siempre sucede, y muchos propietarios no comprenden los detalles de operar un robot en un motor tan débil, permitiendo un modo con arranques prolongados, en el que el embrague se desgasta más rápido. El sistema hidráulico de las cajas es bastante potente, lo que parece bueno. Pero la horquilla de desembrague y el mecanismo de cambio de marchas, y al mismo tiempo los sincronizadores, se desgastan de forma muy notable durante el uso en ciudad. En los 1.4 turboalimentados, los propietarios simplemente usan la caja de cambios como semiautomática, soltando el acelerador y cambiando de marcha manualmente para reducir las cargas de impacto y evitar cambios extremadamente rápidos bajo potencia. Si tiene suerte, no sabrá cómo cambiar los puños de la caja, cómo perforar el drenaje, dónde va el aceite, dónde buscar fugas y por qué es adecuada la válvula del embrague de Chery QQ. Pero todavía describiré brevemente el procedimiento si se enciende el letrero de casilla de verificación en el tablero. Este es un escenario muy probable para aquellos cuyo kilometraje de automóvil supera los 50.000 kilómetros. Y puede repetirse una o dos veces al año si no te ocupas de reparar todo de una vez con antelación. Primero, verifique el nivel de líquido en el tanque de trabajo de la caja. Si se ve una fuga debajo del sensor de selección de velocidad, significa que los puños tienen fugas. De nada sirve cambiar la junta del sensor. Si todo está bien con el nivel de aceite, mida el intervalo de respuesta de la bomba. Con el motor en marcha, observe de oído cuánto tiempo pasa entre activaciones. Lo ideal es 2 minutos o más. Más de 1 minuto es un buen resultado, no hay fuga de presión en la caja y la bomba está bien, pero el problema está en otra parte. Menos de 30 segundos, solo debe ir al centro de servicio, tiene un problema con la presión y es casi seguro que la revisión se deba a esto. Si la bomba funciona cada 10 segundos o funciona constantemente, si no quiere destruirla, lleve el automóvil a la estación de servicio en una grúa. Y es posible que la bomba no funcione en absoluto. También hay bastantes razones, desde el desgaste banal de las escobillas o la cuña hasta problemas con el cableado o un fusible fundido. Se pueden eliminar fácilmente varios problemas, pero es posible que deba reemplazar el conjunto de la bomba. Por lo general, hay 3 razones para las fugas de presión que hacen que la bomba bombee constantemente. El primero es el desgaste del acumulador hidráulico. El segundo es el desgaste de la válvula del embrague, de 50 euros en China a 400 en nuestro stock. Este último problema se nota por el aumento del flujo de líquido hacia el depósito a través de la tubería de retorno, el depósito debe estar limpio para notar esto. Bueno, la tercera opción, la más desagradable, es el desgaste de los puños internos de la unidad hidráulica en los pistones de la palanca de cambios y del embrague. Los puños cuestan 1 centavo, pero no todo el mundo puede desmontar el cuerpo de la válvula. Un error debido a la calibración del embrague puede estar asociado tanto con su desgaste como con el desgaste de la varilla del embrague en un rango de más de 50.000 kilómetros. La varilla se suelda con éxito en servicio al estándar de 75 milímetros y se le coloca una corona de refuerzo. Otro problema típico del robot surge con el mecanismo de bloqueo de la selección de marchas. Si hay un mínimo de emulsión de condensación en el canal, se congela y el anillo de bloqueo se pega a la pared. Sin embargo, con aceite viejo, el anillo ya se congela y provoca errores. Además de todo lo anterior,
sigue habiendo una gran variedad de fallas en el cableado. Es sureño, bastante frágil, con conectores que gotean y tampoco le gusta el aceite. En general, la lista de comprobaciones es bastante larga, las reparaciones son caras y aquí no se encuentran cajas montadas de segunda mano, como las japonesas. Finalmente, un poco sobre una vida rica. Si simplemente quiere instalar uno nuevo, entonces la unidad hidráulica le costará 2.700 euros, la unidad de rendimiento 1.000, la unidad de válvulas 1.300. Y, un poco, más por el cableado y el depósito con tuberías y embrague, horquilla y acumulador hidráulico. La caja montada cuesta menos de 5.000. No tiene sentido hablar de la máquina automática hidráulica Aisin. Incluso con el 1.4T, americano, de 135 caballos. Se las arregla sin esfuerzo, por no hablar de la versión atmosférica con 101 caballos. Es cierto que la transmisión automática es sensible a la pureza del aceite, y con un largo kilometraje es necesario controlar esto, porque el desgaste de los revestimientos de bloqueo del motor de turbina de gas provoca contaminación del aceite y muchas consecuencias desagradables tanto para el cuerpo de válvulas como para la parte mecánica de la caja. El diseño en su conjunto no está exento de fallos. No le gusta el sobrecalentamiento y los conductores demasiado activos. Si no se cumplen estas condiciones, es posible que se produzcan averías, como en el Volkswagen TF60 SC. Creo que basta con mirar el coche para comprender que no hay mucho espacio bajo el capó. Para los motores turbo, incluso tuvimos que instalar un panel frontal y un parachoques diferentes para acomodar nuevos radiadores e intercoolers. Combinado con la tradicionalmente mala calidad de los productos de caucho y el sistema hidráulico, robot, de la mayoría de las máquinas, todo esto hace que el mantenimiento no sea del todo trivial. Es mejor no entrar en cosas al azar, es necesario saber qué y dónde se retira, se revisa y se desenrosca, y qué conexiones es mejor dejar intactas, para no tener que comprar tuberías y juntas nuevas más adelante. Sin embargo, los automóviles con motores atmosféricos y cajas de cambios manuales no experimentan ningún problema especial, especialmente los de 8 válvulas con culatas muy compactas y un filtro de aire en la tapa del motor. La mayor parte de las máquinas están equipadas con motores de la serie FIRE. Se trata de motores 1.2 de 8 válvulas y 1.4 de 16 válvulas, e incluso motores turbo Avars. No es particularmente interesante hablar de versiones simples. Se trata de caballos de batalla, corrientes, fuertes y sencillos, muy fiables y bastante duraderos en máquinas ligeras. Durante el funcionamiento en carretera, los motores consumen un poco de aceite, ya que la velocidad es demasiado alta ya a 100 km por hora, y en los motores de 16 válvulas el separador de aceite también está mal diseñado. Pero este problema se soluciona con un arandela de aceite deportivo en la tubería. Otra desventaja es que la correa de distribución original no dura más de 60.000, los catalizadores no duran mucho, los aceleradores y lambdas no tienen mucho éxito, y con un kilometraje de hasta 150 ya pueden empezar a perder el tiempo. Pero los motores son simples, los motores de 8 válvulas no doblan las válvulas cuando se rompe la correa de distribución, los componentes son económicos y el diseño ha sido pulido durante muchos años de producción. En los Avars y American 500 también hay motores de la misma serie FIRE, pero bajo la marca Multier. Está basado en un antiguo bloque de cilindros de un motor 1.4, pero la culata es completamente nueva. Las posibilidades de encontrarlos en Rusia son mínimas, pero la idea en sí es tan interesante que vale la pena contarla. Además, la misma tecnología se utiliza en los motores 0.9, que todavía están disponibles a la venta. El árbol de levas de escape de los motores es completamente normal y controla las válvulas de escape. Pero, además de las levas de control de válvulas, dispone de levas para los cilindros hidráulicos Multier. Su perfil es muy lleno, y proporciona una gran cantidad de energía para operar la válvula. La leva crea presión en un gran cilindro hidráulico, que se comunica con el actuador de la válvula y lo abre. Más precisamente, 2 válvulas con cilindros hidráulicos separados. Nada nuevo todavía, así es como funciona cualquier compensador hidráulico en el motor. Pero los italianos fabricaron un cilindro hidráulico de bomba,
con un volumen mayor que el del cilindro actuador de válvula. Y entre ellos se colocó una válvula eléctrica, que permite regular el volumen de aceite suministrado al accionamiento de la válvula. Y por tanto, ajustar la altura de su subida. Todo lo que queda es agregar un sistema que le permita establecer el tiempo y la duración óptimos de apertura de la válvula eléctrica para cada carrera de trabajo, y los italianos recibieron una correa de distribución en la que la altura y la velocidad de apertura de la válvula se pueden controlar electrónicamente. Mientras la leva del árbol de levas bombea aceite, incluso puede abrir y cerrar la válvula varias veces, mantenerla en un ángulo de apertura pequeño o máximo, y tarde o temprano abrirla. Esta no es una libertad total todavía, pero hay una gran selección de opciones que le permiten aumentar la potencia o garantizar la máxima eficiencia si lo desea. Al igual que con los sistemas vanos de BMW, no es necesaria una válvula de mariposa, se minimizan las pérdidas de bombeo, pero la velocidad de apertura de la válvula también está desacoplada de su carrera. La hidráulica permite no solo limitar la altura máxima de elevación, sino también establecer una curva de apertura arbitraria y completamente nueva. Dentro de la curva máxima de funcionamiento de la leva. En teoría, todo esto permite crear un motor de aspiración natural con un versus casi ideal, con llenado ejemplar a cualquier velocidad, variar el grado de torsión de la mezcla en el cilindro por revolución, ajustar fácilmente todos los fenómenos de resonancia en la entrada. Y mucho más. Y en combinación con el turbocompresor y la inyección directa, ofrece oportunidades casi ideales para aumentar y reducir el consumo de combustible, cumpliendo al mismo tiempo con las normas de emisiones más estrictas. Y el diseño no es demasiado complicado. Básicamente, hay un inconveniente: grandes pérdidas al bombear aceite y, a bajas velocidades, no disminuyen en absoluto, ya que el suministro desde el cilindro hidráulico de la bomba es constante. El motor resultó no ser un fracaso, pero estaba lejos de ser tan duradero como sus hermanos habituales de la familia Fire. Al menos no la primera vez fue posible seleccionar la rigidez del resorte para el cilindro de la bomba, por lo que con el tiempo los resortes se hundieron y, a altas velocidades, el balancín saltó, dañando el eje y la varilla. El aceite presionó hendiduras en la tapa de la unidad Multier y rolló canales en la placa de aluminio. Y la propia válvula ya falla después de 50.000 kilómetros. El resultado es una disminución de la potencia y un aumento del ruido. El recurso depende en gran medida de la pureza del aceite, y esto, a su vez, depende del filtro utilizado, el funcionamiento de la válvula de derivación, la carga de frío y el estado del filtro interno de la unidad Multier. Lo cual, por cierto, suele cambiar de forma sumamente confusa. Debido a que el daño suele ser complejo, es posible que la simple restauración de los componentes defectuosos no ayude, y es mejor reemplazar la unidad por una nueva. Y es aún mejor cambiar el aceite del motor con más frecuencia, no llevarlo hasta las 250 horas de funcionamiento, es decir, unos 7000 km, y utilizar únicamente un filtro de aceite de marca. Con un poco de suerte, el sistema funciona bien hasta 150.000 ejecuciones. En Rusia, en un Fiat 500 es más probable que te encuentres con este sistema si compras un coche con un motor de 0,9 litros con 2 cilindros Twinner. Este motor pertenece nominalmente a la misma serie que los motores 1.4 y 1.2, pero en realidad no tiene nada en común con ellos. Hay un bloque de cilindros completamente nuevo, un tamaño de grupo de pistones diferente, 2 cilindros, una transmisión por cadena de distribución y un eje equilibrador en el bloque. Pero la unidad Multier de segunda generación es notablemente más confiable que los motores 1.4, tiene un diseño más simple y el empuje del motor sobrealimentado es muy bueno, produce 140 Nm después de 2000 revoluciones. La única lástima es que al ralentí el par es muy pequeño y desigual, por lo que al arrancar hay que apretar notablemente el motor. Aún no está claro cuál es el problema con la confiabilidad, pero no hay problemas generalizados con kilometrajes de hasta cientos de miles. Estamos más familiarizados con el turbodiesel 1.3 JTD de los modelos Opel, el Corsa y el Astra lo llevaban. No es el mejor motor en términos de confiabilidad, pero sí muy económico y de alto torque. Esta es toda la información sobre los problemas del Fiat 500, si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado te espero en los comentarios.